ley de libertad religiosa, Ley de libertad cuando religiosa. lo que el proyecto perseguía era exactamente lo contrario, es decir, la no libertad religiosa, el control sobre sacerdotes, pastores, en fin, jefes de comunidades religiosas, como usted quiera llamarlo, y seguramente eso tenía que venir acompañado de toda una, digámoslo así, de toda una parafernalia de controladores, porque cuando usted pone una ley y decide que quiere controlar, recuerde usted la ley de comunicación, crearon toda una superintendencia de control de los medios de comunicación, toda una infraestructura logística humana para pasarse seguramente monitoreando cada entrevista, cada expresión y luego arrancar la persecución. Me imagino que este proyecto de ley tenía también ese objetivo, es decir, poner controladores en cada iglesia del país sería, ¿no? Porque ¿cómo usted iba a controlar lo que podían señalar un sacerdote o un pastor o un líder religioso? Bueno, el proyecto de ley, como algunos, como pasa en algunos casos, le ponen nombres rimbombantes, llamativos, pero en el contenido es exactamente lo contrario a lo que expresaba el proyecto, ley de libertad religiosa. Lo que querían era exactamente condenar y perseguir la libertad religiosa, la libertad de los De religiosos. culto, de Pero sí, culto. conocemos que el día de ayer efectivamente el proyecto fue retirado. Por ahora, por ahora está fuera de circulación, llamémoslo así, pero ¿Qué tal? ¿Qué es tal? una clara señal de lo que puede venir al país, ¿no? Es decir, ahora está Ajá. retirado, está bien. Ya se dieron cuenta que esto les iba a generar un enorme rechazo político, seguramente, porque la inmensa mayoría de ecuatorianos practicamos una religión, somos Libres. asistentes a charlas, a, digamos, las ceremonias religiosas, para hablar en A términos profesar generales, el para todas culto las que religiones. cada quien quiera. Correcto. Al derecho de Entonces, culto. pero, claro, y obviamente estos son minutos, son momentos, son horas en las que cada decisión cuenta. La elección del próximo 13 de abril, estoy seguro, va a ser muy apretada. Entonces, cualquier error que se cometa puede restar votos. Ese es el cálculo que hacen y decidieron ellos solitos, me refiero a la Revolución Ciudadana, retirar el proyecto de ley, ¿no? Pero retirarlo del trámite que está en el CAL, no retirarlo de su permanencia en la comisión legislativa correspondiente. Es decir, si mañana la Revolución Ciudadana ganara la presidencia de la República, tuvieran mayoría en la próxima Asamblea Nacional, pues está claro que ahí tiene ya un proyecto a la vista, ¿no? Un proyecto que le darán trámite si es que mañana tienen el poder ejecutivo y el poder legislativo. Así que estos son temas que yo aspiro que la ciudadanía pueda reflexionar, pueda mirar exactamente a qué nos conduce el retorno del socialismo del siglo XXI, ¿no? Nos va a conducir a este tipo de decisiones como las que hemos visto en Nicaragua, cuando incluso se apresó a un sacerdote, a un líder religioso, efectivamente por expresar sus ideas contrarias a las que el gobierno postula. Pasó en Cuba hace decenas de años, persecución cruel y tenaz a sacerdotes, a hermanos. De allí vinieron muchos hermanos maristas del Ecuador, incluso en aquella persecución que sufrieron en Cuba hace decenas de años, en Venezuela lo propio. Entonces, el país tiene que entender y tiene que saber que de retomar el poder, la revolución ciudadana, pues estaremos dispuestos a este tipo de situaciones, a querer controlar la vida de las personas, a querer controlar desde el Estado lo que usted expresa, lo que usted invierte, lo que usted emprende, las actividades que usted desarrolla en la comunicación, mire usted en las actividades religiosas, en las actividades universitarias. Es decir, es el control del Estado a la sociedad, lo cual restringe libertades, lo cual genera persecuciones, obliga a tener enormes infraestructuras burocráticas para controlar todo eso, porque si usted quiere controlar a la sociedad, pues tiene que empezar a armar, como se ha visto también en los países del socialismo del siglo XXI,
si quiere usted, estos comités de defensa de la revolución, que le podrán poner cualquier nombre, pero son instancias que controlan la vida de los ciudadanos, que hacen, que dicen, que expresan, y entonces eso obviamente es, además del daño que de por sí significa la restricción de derechos y la restricción de libertades, también significa todo un crecimiento burocrático para controlar a la sociedad. Y yo aspiraría a que la ciudadanía, si bien ahora se ha calmado este tema que surgió en los últimos días por la inmediatez de la elección, de la campaña de la elección del próximo 13 de abril, pues ahí están las ideas del socialismo del siglo XXI, ahí están las ideas del correísmo, como también ahí están las ideas de la desdolarización, que se calman, que se esconden por motivos electorales, pero que no podemos descuidarnos los electores del próximo 13 de abril. Ingeniero, usted debería saber mejor que yo, pero 50-50. Cuando inició el gobierno de la Revolución Ciudadana, se creó un cargo. Fíjese este instante que usted narra, cuenta la historia de lo que está pasando en la legislatura. Me acuerdo pues de mi compañero, Freddy Rivera, el doctor Freddy Rivera. Eso es un talentoso, zurdito siempre fue, ¿está bien? A él le crearon un cargo en la presidencia de la República. Revíselo usted cuantas veces quiera, ingeniero. Lo invito cordialmente a revisarlo al doctor Freddy Rivera, talentoso académico de la Flaxo. A él se lo llevaron. Y yo no sé si él se dio cuenta en lo que estaba metido y renunció, y el cargo y efectivamente la institución que le crearon para él también se acabó. O se dieron cuenta que eso políticamente no era rentable, que eso no vende, entonces lo quitaron de ahí. Pero revíselo al doctor Freddy Rivera. Doctor Freddy Rivera, compañero mío de colegio, lindo amigo mío, hombre muy talentoso, muy preparado, muy formado. Ahora es profesor de la Flaxo. Y él estuvo ahí en ese cargo, que era también sobre de cultos. Tenía que ver con los cultos, con todas estas cosas. O sea, no es nuevo en ellos este proyecto, esta iniciativa. No es nueva, solo eso le quiero recordar y para que lo revisen. No estamos aquí especulando nada. Estamos diciendo exactamente lo que pasó ahí. Muy bien. ¿Sí? Ese es un tema ¿Sí? bien delicado, pero le cuento que aquí el economista Diego Borja públicamente y de la manera más reservada dijo que estaba totalmente en contra. Es que ¿No crees hoy tienen mira, hoy qué también pasó? decimos que están en contra de la desdolarización, dicen ahora, ¿no? Ahora dicen que ahora sí les gusta la dolarización, cuando se han pasado toda su vida diciendo lo contrario. Entonces lo dicen porque el momento electoral les obliga a decir eso. Pero no tan Pero cierto. Ingeniero, esta anécdota que te cuento, perdón, ingeniero, esta, perdóneme, pero perdón, no es tan cierto eso. En una entrevista del expresidente Correa con su exministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, hablan de que eso debe desaparecer, que la dolarización tiene que desaparecer y que debe haber una moneda regional poderosa, fuerte. Eso están diciendo, ingeniero. Le recuerdo nada más. sí, sí. Obviamente se han pasado diciéndolo durante 20 años. Es lo que le quiero decir. Durante 20 años hay diferentes escritos, conferencias en el país, en el exterior, señalando su oposición, su desagrado con la dolarización. Eh, y déjeme solamente terminar estos recuerdos que usted trae. No solamente crearon aquella instancia que usted relata del doctor Freddy Rivera en la propia presidencia de la República de manejo y digamos, relación, coordinación con los cultos. Crearon el Ministerio de la Felicidad, recuerde usted, para otro tocayo suyo, Freddy Ehlers, ¿no? Donde se gastaban También. 12 millones de dólares anuales para no hacer nada, o sea, para abrazar un árbol, ¿no? Crearon la Secretaría de Gestión de la Política, ¿no? Para controlar a los políticos, para saber qué estábamos diciendo en un medio de comunicación,
para calificar quiénes podían ser confiables, quiénes tenían que ser cuidados, a quiénes se les debía perseguir. Crearon la Secretaría de Gestión de la Política, ¿no? Para cuidar a su partido político, en ese entonces Alianza País, con recursos del Estado ecuatoriano, con mayor gasto público, es decir, esa obsesión, ese afán de controlar a la sociedad, doctora Ponte, eso que restringe derechos, que restringe libertades, que es a lo que nos podemos ver abocados en el futuro, y nos vamos a ver abocados a eso en el futuro. Además, genera toda esta logística de control que sigue derrochando los recursos de los ecuatorianos, que siguen incrementando el gasto público como ya se vio en el pasado, y que es el origen y la fuente de la profunda crisis fiscal que vivimos hoy día. Ya, la persona que está insistiendo en el teléfono, llamando, por favor, hágalo ahora y lo interrumpo ya, ahora que ha hecho la pausa el ingeniero Dávila y que salió de la pantalla, la cámara. ¿Qué pasó, ingeniero? Prenda su cámara, eso. Ahí, queremos verle el peinadito también, que está bien alhaja. Sí, bien bonito ese peinado. Bueno. Ya, entonces le decía, ya, ahí la persona que está... entonces... no, solo déjeme pasar la llamada, por favor. Buenos días, escuchamos, adelante. Sí, muy buenos días, estimado Freddy, estimado ingeniero Dávila. Una consulta nomás. La posición que demuestra el ingeniero Dávila es personal, porque le comento de que su mejor amigo, su mejor aliado desde hace mucho tiempo, más de 12 años, 16 años, en Quilanga nos está apoyando en la Revolución Ciudadana. No sé si es que es personal o ya se está quedando solo ya en la parte política, para que le pregunte y le diga a Freddy Cueva, a ver. Ay, hermano, pero estamos hablando en serio. Imagínese un alcalde de Quilanga es que es representativo en esto. Pero responda usted, ingeniero. Bueno, no desconozco, es decir, si el amigo que llamó, y el saludo cordialmente, obviamente la posición que yo tengo es, primero es la posición del movimiento Suma, ¿no? Con quien hemos contado con su auspicio para participar en los últimos años, ha sido públicamente señalada. Por supuesto, es mi posición política de toda la vida, además, no es nuevo, pero cada ser humano es libre. Nosotros sí creemos en la libertad. Nosotros sí practicamos la libertad. Pero pasemos rápido, ingeniero, a otro tema. Imagínense que estamos hablando de la dolarización y mete al alcalde de Quilanga. Hombre, no sea serio, hombre. Además, yo le ruego mayor seriedad. Ingeniero, el tema que estábamos hablando, del tema de la desdolarización o de la dolarización. Correcto, a eso iba, ¿no? Ese es un tema delicado, Sí, y eso hay que comprenderlo, ¿no? Hay que comprenderlo porque es absolutamente coherente con lo que ha practicado y ha ejercido el correísmo, la Revolución Ciudadana. Mire, estos gobiernos de populismo de izquierda necesitan muchos recursos para gastar dinero. Lo hemos dicho algunas veces, no hay nada más agradable para un político, para una autoridad, que tener dinero para gastar. Uno puede quedar bien con todo el mundo, ¿no? Un alcalde, un prefecto, un presidente de la República. Entonces, el dinero es muy útil para crear estas figuras de la atención a todas las demandas de la sociedad, ¿no? El entregarte bonos, el mantenerte los subsidios en los combustibles, el atender los pedidos de la vialidad, los pedidos de la infraestructura educativa. Es decir, la creación de instituciones, el incremento en el gasto público, incremento desmedido. Esa fue la historia que el Ecuador realmente partió en el año 2007, ¿no? No ha sido la única vez en la historia, pero en algún momento el enorme gasto público fue lo que finalmente destrozó al Sucre, ¿no? Pero en el 2007, después de haber adoptado la dolarización, digamos, entre el 2000 y el 2006, el Ecuador mantuvo un gasto público controlado, un gasto público mesurado, un gasto público, si se quiere, sensato, ¿no? Podía ser un poco más, un poco menos, pero estábamos hablando de más o menos el 20% del PIB, ¿no? El 20% del PIB. Cuando llegó la Revolución Ciudadana,
el gasto público se incrementó al 40% del PIB. Y yo lo he dicho, y esto es histórico, doctor Aponte, no estoy sino diciendo la verdad. En el 2006, el año previo a que asume el poder el correísmo, el presupuesto general del Estado fue de 8.000 millones de dólares. Y cuando terminó en el año 2017, el presupuesto general del Estado llegó a 37.000 millones de dólares. Es decir, el crecimiento en el gasto público fue una cosa desmesurada, una cosa desmedida, una cosa de locos, digámoslo así. Entonces, y yo lo que aspiro es que la ciudadanía que nos escucha pueda comprender que el dinero que gasta el Estado, que gasta el gobierno, obviamente no es el dinero del presidente de la República, no es el dinero del partido político que está gobernando. Es un dinero que de una o de otra manera sale del bolsillo de los ecuatorianos, de una u otra manera sale del bolsillo de los ciudadanos. ¿Qué se hacía en el pasado, doctor Aponte, antes del dólar? Los gobiernos irresponsables que querían gastar y gastar, pues era muy fácil. Le decían al Banco Central, a ver, Banco Central, prenda la maquinita de hacer billetes y póngase a fabricar billetes. Y entrégueme los billetes porque tengo que gastar. Bueno, cuando usted fabrica billetes, ¿qué es lo que pasaba? Que el dólar pasaba de valer, no sé, 1.000 sucres, un dólar, pasaba a valer 5.000 sucres, un dólar. Y entonces usted perdía su capacidad adquisitiva. Su salario nunca le incrementaban en el mismo nivel en que incrementaba la inflación, en que incrementaba el costo de la vida. Es decir, la impresión de billetes, la impresión de dinero, la emisión de dinero, lo que hace es robarle la plata a la sociedad, es robarle el dinero a todos los ecuatorianos para que el Estado pueda gastar dinero. Eso es lo que debemos comprender. Claro, cuando llegó Alianza País en el 2007, el país tenía ahorros, que primera vez se habían ahorrado en un fondo de ahorros de aproximadamente 1.700 millones de dólares. Rompió los contratos petroleros, que dijo que el gobierno se queda ahora con el 99% de los ingresos petroleros, de la explotación de los campos petroleros, y la empresa que está explotando tiene derecho solo al 1%. Evidentemente, esto permitía romper contratos que luego a las compañías perjudicadas les llevó a buscar tribunales internacionales. Y el Ecuador ha tenido que pagar centenares de millones de dólares a empresas como la Oxy, como Petrobras, y hay otra empresa que se va este momento el nombre, que nos siguieron juicios al país. Claro, estos valores les tocó negociar el pago ya al gobierno del presidente Moreno y el gobierno del presidente Lazo. Ya salieron pues los 10 años de la bonanza, ¿no? No les tocó a ellos mismos pagar el daño que habían causado en su momento. El precio del petróleo subió hasta $150 el barril de petróleo. Entonces, claro, el país disfrutó el país de una enorme bonanza petrolera que nos creó una ilusión, ¿no? Nos creó una ilusión de que vivíamos en medio de la abundancia, que éramos ricos y que podíamos gastar a manos llenas, ¿no? Es el mismo ejemplo que alguna vez lo he puesto como el padre que quiere hacer creer a su familia, a su esposa, a sus hijos, que dispone de mucho dinero, lo que hace es gastarse los ahorros, comerse la herencia que recibió de su padre, y como quiere seguir gastando, luego empieza a endeudarla a la familia, contrata deudas de un banco, una cooperativa, y finalmente la familia vive una especie de espejismo, el espejismo de la abundancia. Eso es lo que nos hizo vivir algunos años el socialismo del siglo XXI, hasta cuando se le acabó el dinero. Y entonces empezó la vorágine del endeudamiento. Y empezó la enorme deuda pública, no solamente la deuda externa, se contrataron créditos por 24.000 millones de dólares con la China, con el gobierno chino, y en condiciones perjudiciales para el país frente a otras opciones, que es ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, al que no querían ir, porque evidentemente estos organismos para prestarle plata le piden que su economía esté en orden, ¿no?
no por maldad, digamos, sino porque si usted quiere gastar más, tenga su economía ordenada, sepa hasta dónde puede gastar, ¿no? Incluso para que pueda pagar las deudas que está adquiriendo, porque las deudas que se adquieren son deudas. Y hemos tenido que pagar a la China esas deudas, hemos tenido que pagarle en el gobierno del presidente Correa, en el gobierno del presidente Moreno, en el gobierno del presidente Lazo, y hasta hoy se tienen que seguir pagando esas deudas, porque además están garantizadas con petróleo. Entonces, después vino no solamente que ya se les empezaba a cerrar incluso las fuentes de endeudamiento y acudieron a la venta anticipada de petróleo, a la que le escondieron como deuda. Dijeron que eso no era deuda. Sí, recibieron dinero y tenían que entregar petróleo a cambio del dinero que recibieron durante 8 o 10 años en el futuro. Y dijeron que eso no era deuda. Se cogieron la plata de la Reserva Monetaria Internacional, que no es plata del gobierno, que es plata de los depositantes del sistema financiero, y es plata de los GAD, y es plata del Seguro Social, y le dejaron papelitos al Banco Central, papelitos llamados CETES, certificado de tesorería o bonos, como se le quiera llamar, le dejaron papelitos y se cogieron el dinero de la Reserva Monetaria, ¿no? Y entonces ya no les alcanzaba, y recuerde usted, yo le quiero recordar a la ciudadanía, que ya el último año ya el presidente Correa, ¿qué nos dijo a todos? Nos dijo que había que ir a abrir unas cuentitas en el Banco Central, una billetera electrónica, que los empleados públicos tenían que ir a abrir una cuenta en el Banco Central del Ecuador. ¿Cuál era el propósito? Pagarnos allí los sueldos de los servidores públicos a través de cuentas electrónicas, voy a poner entre comillas, porque las cuentas electrónicas sí existen en los bancos. Uno tiene una tarjeta de crédito, ¿cierto? Para pagar las cosas que uno consume, pero porque el dinero real está en su cuenta en el banco. Garantizado, claro. Que garantiza el pago que usted hace, pago electrónico con una tarjeta. Pero si usted quiere entregarle el sueldo a un empleado con un dinero electrónico que solamente está en la virtualidad, que solamente está en la cuenta del celular, pero el dinero real no está en el Banco Central, entonces usted va a empezar a emitir dinero. Estos son los famosos ecuadólares. ¿Y por qué tendría que hacer esto el presidente, un gobierno? Por esa desesperación por gastar, por querer buscar popularidad a partir del gasto público, ¿no? Pero le está robando dinero a toda la sociedad, porque el dinero no se puede inventar, el dinero no se puede crear de la nada. Esto no es posible. Cuando usted quiere crear dinero de la nada, como es la emisión de dinero real o electrónico, digamos físico o electrónico en el Banco Central, usted quiere crear dinero de la nada, usted causa otro impacto. El impacto que causa es inflación. La inflación es el incremento agresivo de los precios y a la gente no le suben el sueldo en esa misma proporción. Entonces le están robando la capacidad adquisitiva a la sociedad. A eso nos abocamos, doctora Ponte, con estos jueguitos del dinero electrónico, de la dolarización a la ecuatoriana, de la emisión de dinero en el Banco Central, y que es propio esta irresponsabilidad para gastar. Es propia de los gobiernos socialistas del siglo XXI, y por eso es la enorme crisis que han producido en Venezuela, en Argentina, hoy en Bolivia. Ya no hay dinero en las reservas de Bolivia, ni siquiera para importar combustible. No se pueden tomar las reservas del país para la gastadera, porque los problemas que le van a causar en el corto plazo a los ciudadanos es terrible. Y es bueno que la ciudadanía que nos escucha pues comprenda a qué nos vamos a ver abocados de seguir jugando con estos temas de la ecuadolarización y del enorme gasto público sin los debidos ingresos. El presidente de la FENOCIN del Ecuador hace una aclaración puntual y dice que no apoya la candidatura de Luisa González. Se decía que era la única organización dependiente de la CONAIE que había expresado su apoyo. Dice el presidente Gary Espinosa que no, que eso en ningún momento se ha dado, y dice que solo han sido rumores que ellos no apoyan. La pregunta es, le introduzco esto para preguntarle
incluso se dice que este apoyo de la CONAIE a esa candidatura no es tan real, no es tan pragmático, y políticamente no sé ahí qué pasa en el bloque de Pachacuti. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de ellos, ingeniero? Me interesa. Bueno, yo creo que el apoyo que ha expresado Pachacuti es el apoyo de algunos dirigentes de Pachacuti, ¿no? Eso es básicamente. No es un apoyo, y está claro, no es un apoyo concertado, no es un apoyo que proviene de las bases de Pachacuti o de las bases de la CONAIE. Ya hemos visto muchas expresiones. Usted hoy trae la expresión de la FENOCIN. Es una más de las expresiones a la interna de Pachacuti, de la CONAIE. También el movimiento indígena amazónico tiene algún nombre, también ha expresado su total desacuerdo con la posibilidad de apoyar a Luisa González. La dirigencia de Pachacuti, de Chimborazo, también ha expresado que ellos de ninguna manera apoyan a Luisa González. También Saraguro, hemos escuchado también al alcalde de Saraguro expresar que en Saraguro tampoco se ha consensuado ni se ha resuelto apoyar a la candidatura de Luisa González. Entonces, ese apoyo, que además, y esto hay que decirlo también, doctor, ese apoyo, repito, que son de ciertos dirigentes, de ciertos líderes de Pachacuti, son aquellos tipo Leonidas Issa, el señor, ¿cómo es? Curuchumbi, creo que es Churuchumbi, que son apoyos de ellos, que son quienes quieren llevarle al país al caos. Ese acuerdo que se ha firmado, doctor, es una vergüenza, y es dejar claras evidencias del desastre al que le pueden conducir al Ecuador. El señalar, por ejemplo, que el IVA se bajará al 12%. Eso significa más o menos 1.800 millones de dólares menos para las arcas fiscales en un momento en que no hay dinero en las arcas fiscales, en que el déficit fiscal es enorme. Paralizar actividad petrolera, es decir, no abrir nuevos campos de licitación, es decir, no crecer, no producir más en el mundo petrolero. Paralizar cualquier inversión nueva en la minería formal, en la minería legal, porque a la ilegal no la pueden contener. Eso es. Que solo de estas dos actividades significaría para el país. Yo escuchaba ayer no menos de unos 8.000 millones de dólares menos en el Ecuador. Imagine usted lo grave que esto sería para la economía del país. Retirar a los militares de las calles del país. Es decir, liberar el tránsito, bajar, flexibilizar el libre tránsito de drogas en el Ecuador, significará eso, en buen romance, ¿no? Tiene otra serie de temas. Ir en contra de cualquier tratado de libre comercio. Mire usted hoy que el Ecuador está intentando buscar una relación cercana con Estados Unidos, que es el principal mercado de los productos que exporta el Ecuador. Obviamente se nos van a cerrar las puertas de Estados Unidos, y eso es gravísimo para la economía del Ecuador. Entonces, ese acuerdo, que significa, a ver, pídeme todo lo que quieras, yo aquí, ¿dónde firmo? Y le firma, y asume compromisos que de ganar la Revolución Ciudadana, eso va a generar una conflictividad enorme en el futuro. Y si es que aplican esos acuerdos, pues va a ser evidentemente un caos en la economía del país, un deterioro aún mayor a la economía del país, y que genera mucho más sufrimiento a los más pobres, y que genera incrementos en los niveles de pobreza y de pobreza extrema en el Ecuador. Esto es otra vez una nueva demostración de la irresponsabilidad con la que nos enseñaron que gobiernan. Ingeniero, yo lo que preguntaba un poco era respecto si usted, si usted tenía algún contacto con ellos, ¿qué piensan los asambleístas? Bueno, no se olvide que los asambleístas actuales de Pachacuti y los que fueron electos también ahora son escogidos por el señor Leonidas Issa. Entonces, del bloque de Pachacuti, que ellos ingresaron con 5, hoy están solamente 4. Uno de ellos se retiró del bloque Pachacuti, se separó, se acercó mucho a las filas del gobierno, en realidad, ¿no? Pero son asambleístas que hace año y medio y también ahora, en el 2025, fueron seleccionados por el señor Leonidas Issa.
que entiendo que es el presidente de la CONAIE, y el señor Churchumbi de Pachacuti. Entonces ellos responden a esa línea, ¿no? Pero conversando con una de ellas me decía, sí, sí, obviamente hay mucha división en el movimiento, ¿no? Hay mucha división. Líderes históricos de Pachacuti como Lourdes Tibán en Cotopaxi también han expresado su total rechazo a la candidatura de Luisa González, lo propio en la provincia de Chimborazo, en el cantón Saraguro, en Amazonía, ahora usted también lo recuerda también a Fenocín. Yo creo que el mundo Pachacuti está profundamente dividido, difícil saber cuántos irán por la candidatura de Luisa, cuántos por la de Daniel Noboa, pero evidentemente la elección del próximo 13 de abril, primero es una elección absolutamente determinante para el país, para todos nosotros, para todos los ecuatorianos, y va a ser una elección apretada, sin duda. Ellos prácticamente empataron en la primera vuelta. Son pocos los votos disponibles, digamos así, los votos a los que intentan llegar, y allí se va a ver una elección muy cerrada, muy cerrada. Por eso uno puede entender la desesperación del correísmo de firmar cualquier acuerdo con el señor Issa, que diga cualquier cosa, aún a sabiendas del enorme daño que eso significaría para la economía del Ecuador y para los ciudadanos, en definitiva. Ingeniero, quiero agradecerle a usted la posibilidad de haber conversado esta mañana. Nos hablamos otro día. Le envío un fuerte abrazo. Siempre a las órdenes. Muchas gracias.